En las semanas pasadas, los legisladores mexicanos discutieron los temas referentes a la reforma político-electoral. Mucho se ha discutido en las cámaras, pero poco se le ha explicado a la ciudadanía en qué consiste esta reforma. Seguramente has escuchado que se aprobaron pensiones vitalicias para los magistrados del Tribunal Electoral, las cuales son totalmente absurdas, ya que ganan 4 millones de pesos al año y no les costará ningún trabajo ahorrar para su retiro. Pero en fin, la reforma son muchas más cosas. Las leyes que conforman la reforma son: reforma al artículo 41, Ley General de Delitos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De acuerdo a esta reforma, ahora se permite la nulidad de una elección, no solo ante la compra, sino también en la adquisición de una cobertura informativa o en tiempos de radio y televisión, lo que nos llevaría a pensar que ya no habría más tarjeta soriana ni favoritismos de las televisoras hacia los candidatos, pero eso sería demasiado bueno para ser cierto. Este artículo tiene letras chiquitas y solamente se anulará la elección si el candidato que gane y el que quede en segundo lugar tiene una diferencia de votos menor al 5%. ¿Recuerdas cuál fue la diferencia entre Peña y el segundo lugar en 2012? Esta propone multas, sanciones o prisión, según sea el caso, a los servidores que impongan el voto, a quienes reciban apoyos a favor de un partido o candidato y a quienes utilicen fondos para beneficiar o para perjudicar a otro contendiente. Hasta aquí va muy bien la cosa, pero basta con saber que las mismas personas que han dejado pasar una y mil tranzas en los sexenios pasados serán las mismas personas que determinen la culpabilidad en los delitos electorales. Esta ley es bastante amplia, pero toca temas como las facultades del INE, instituto que ahora tiene la centralización absoluta de la fiscalización, lo que deja abierta la posibilidad de que se sigan haciendo las cosas muy bien o en extremo muy mal. Otro tema es la regulación de las candidaturas independientes, tarea casi imposible ya que se necesitarían 780,000 firmas como apoyo para una sola persona. Tan solo a Morena le costó un año de trabajo electoral conseguir 600,000 formatos. Sobre la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, esa que tiene que ver con las famosas pensiones, aún no se sabe cómo se incluyó en el dictamen, pero se aprobó un artículo en el cual se les otorga un haber de retiro a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dime tú, ¿este punto en qué beneficia a la democracia del país? Los magistrados ganan hoy 4,206,000 pesos al año, de los que 2,601,900 pesos son de sueldos y salarios, 866,353 en prestaciones y 737,718 por concepto de pago por riesgo. Además de esto, ¿necesitan pensión? No olvidemos que estamos en un país donde el 66.3% de la población mayor a los 65 años no tiene una, donde hace no mucho el Congreso aprobó una pensión de 500 pesos y donde muchos trabajadores tendrán que fondear su propio seguro de desempleo. ¿Acaso no basta con mantener a los expresidentes? Aprobar las pensiones, que repito, no es lo único importante de la reforma político-electoral, fue anticonstitucional, ya que no se encontraba en la agenda. Además, para no romper con esa bonita costumbre de sorprendernos, las votaciones se llevaron a cabo en la madrugada y los grupos de oposición, cuya participación es casi simbólica, no pudieron evitar que se aprobara esta reforma. El actuar de los funcionarios públicos nos deja una lección. Aquí, nada es gratis. Se acercan las elecciones del 2015 y 2018 y justamente serán calificadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Deberán algo o estarán pagando algo por anticipado? La pregunta con más me gusta de esta semana es de Gil Flores Maldonado, que dice: el gobierno habla de una transformación del IFE por el INE, pero se nota mal la organización y nada más que es un cambio de nombre. ¿Existe algo que noten o que pueda garantizar como ciudadanos que de verdad las elecciones se traten en transparencia? Además pregunta, ¿cómo podemos exigir que los sueldos de todos esos zánganos, diputados, senadores y el del presidente, sean más bajos, ya que es contradictorio que la mayoría de la población tenga salarios tan bajos trabajando de más, mientras que ellos casi sin hacer nada ganen tanto y con muchas prestaciones? Bueno, primero de lo de transformación del IFE y del INE, como dije en el video, ahora el INE tiene el poder centralizado de la fiscalización, por lo que hará todas las elecciones. Creo que no podemos saber si va a funcionar bien o va a funcionar mal hasta que haya elecciones. Algo que ha sido resaltado por los expertos es esto de las casillas únicas, lo cual dicen que es muy bueno. Habrá que ver y esperar a que haya
elección y ver cómo empieza a trabajar el INE. Para lo segundo, el cómo podemos exigir que los sueldos bajen, bueno, en sí no existe una ley o algún mecanismo por el cual se pueda hacer. Todo tendría que ser a través de la acción social y presionando a los legisladores que cada uno tenemos dependiendo de dónde vivamos. Y aparte, bueno, existe un mecanismo a nivel estatal, no nacional, que propone sueldos. La cosa es que son estos, ¿no? Recomendaciones y no muchas veces son tomadas en cuenta, pero sí existen mecanismos que proponen los sueldos que deberíamos de tener todos, como tanto políticos como profesionistas. También quisiéramos invitarte a ingresar a nuestra página web mientras-tanto-en-mexico.mx, donde tenemos una sección llamada Mientras tanto en tu entidad y tú puedes colaborar mandándonos fotografías, videos e información de lo que ocurre cerca de ti para estar todos informados. También tenemos una sección de opinión que va a empezar a funcionar a partir de hoy con nuevos columnistas para que también tengamos opiniones diversas y la sección de infografías donde transformamos toda la información en imagen. Muchas gracias por ver el video y nos vemos el siguiente lunes.